es la certeza de que mi hija está viva. Podía resultar irreal, inimaginable que alguien buscara un hijo después de 25 años. Yo ahorita tengo que hacer el papel de padre y madre, buscármela por mis hijos ahorita. Hasta el 29 de septiembre nosotros tenemos registrados 93 niños en situación de orfandad. Visión 360. Hace más de 3 décadas en la vecina Colombia, una ciudad entera fue arrasada por una avalancha. La tragedia de Armero cobró la vida de 25.000 personas en apenas una noche. Hay heridas que no se cierran nunca. La historia que verán a continuación es una muestra palpable de aquello. Un equipo de Visión 360 estuvo en las ruinas de lo que alguna vez fue una próspera ciudad para contarnos que aunque parezca imposible, todavía hay esperanza. Hay cosas que la mayoría de nosotros compartimos. Una rutina, una ciudad a la que pertenecemos, un lugar al que vamos todos los días. Una familia que nos espera en una casa que generalmente llamamos hogar. Y tal vez estemos conscientes de que siempre estamos en riesgo de perder algo. Un miembro de la familia puede irse, la rutina puede alterarse, pero que todo desaparezca de golpe. Todo. Familia, amigos, trabajo, ciudad. Eso es algo que simplemente no creemos posible. Y sin embargo, lo es. Para muchos, este será un nombre que pertenece a los libros de historia. Una referencia a una tragedia lejana. Desapareció todo el mundo. Yo creo que habrán ni un 5% estará con vida lo que era Armero. Tal vez un recordatorio de Omaira, aquella niña que agonizó 3 días frente a las cámaras de televisión. ¿En qué noticiero salen ustedes? Esto es para Televisión Española. Pero bueno, se pasa en todos los noticieros. Tú ánimo que ya verás cómo te sacan enseguida. Ay, quiero decir unas palabras. ¿Puedo? Sí, dilas. Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Pero al final no pudo ser rescatada porque tenía el cuerpo aprisionado entre los restos de lo que fue su casa. Un tema cerrado, distante, olvidado. Para cualquier persona, para un colombiano, para un ecuatoriano, para cualquier persona que viva en el mundo, podía resultar irreal, fantástico, inimaginable que alguien buscara un hijo después de 25 años. Para mí como de Armero también lo fue. O sea, yo no creí, ¿cómo así que hay familias todavía buscando a sus hijos? Armero fue alguna vez una próspera ciudad. No era un pueblito ni una zona deprimida. Era la ciudad blanca de Colombia. Le decían así porque su industria algodonera creó fuentes de trabajo y dinamizó la economía de la región. Según el último censo, había 31.000 habitantes. Pero hoy Armero es esto. Es nada. Es un cementerio enorme con unas pocas ruinas en pie. Qué difícil imaginarse este lugar con gente.
con risas, con vida. Hasta ahora que un señor de pronto estaba trabajando, la señora tenía ollas en su estufa, ¿sí? Los niños estaban en el colegio. Era un día normal, un día común y corriente, solamente que en la tarde comenzó como una lluvia. Yo salí de la oficina, llegué a la casa y estaba como cayendo ceniza, como algo así, pero yo me entré. Yo que me acuesto, cuando yo sentí que me golpeaban duro, yo pensé que era que había llegado mi esposo, porque como él estaba viajando. Entonces yo salí. Cuando me dijo el señor de enfrente de la casa, me dijo, salgan, que se vino la avalancha. Yo le dije, ¿cómo así? Dijo, sí, salgan. Ni ella, ni ninguno de los 31,000 habitantes de Armero podían siquiera imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. El volcán Nevado del Ruiz, ubicado a más de 40 kilómetros de la ciudad, acababa de hacer erupción. Luego se supo que varios vulcanólogos habían avisado del peligro, pero el gobierno decidió que no hacía falta advertir a la gente ni ordenar su evacuación. Así que la noche del miércoles 11 de noviembre de 1985, Armero fue embestido por una avalancha gigantesca de lodo y piedras, que literalmente se tragó la ciudad y a sus habitantes. Pronta descomposición de los cuerpos y el olor a azufre que penetraba el aire que respiraban dificultó la operación. El mundo conoció entonces las primeras imágenes de la tragedia. El gobierno nacional declaró la emergencia económica y la cooperación internacional no se hizo esperar. Hubo 25,000 muertos. 2 meses antes, México había sufrido el terremoto en su capital, así que la ayuda de otros países se repartió entre las dos tragedias. Los hospitales colapsaron, las vías de acceso a Armero desaparecieron y en los campamentos escaseaban los antibióticos, lo que produjo la muerte de muchos de los heridos. Anoche empezó a caer ceniza como desde las 5 de la tarde, 5:30. Y entonces la emisora dijo que nos calmáramos, que no era nada todavía. Y entonces, bueno, pues todo el mundo le puso cuidado y cuando en un momento a otro, como las faltaba para un cuarto para las 11, se vino, explotó el volcán y se vino todo. Cuando yo vi que venía como una cosa, pero eso era altísimo, como un de barro, así venía. Y claro, yo volteé a mirar y yo vi a mi papá que estaba parado en la puerta. Él no me quiso seguir. Y yo lo vi. Cuando yo vi que ya eso venía encima, yo dije, se llevó a mi papá. Y yo tenía a la niña alzada, acá a este lado, y el niño lo llevaba en esta mano. Entonces sentí fue un golpe aquí en la espalda, pero duro. Cuando yo sentí ese golpe, eso me elevó. Cuando me elevó, yo sentí una cuerda de esas de la luz que me cogió así y me estaba apretando. Ya solté a mi mamá, solté los niños. Esperanza no sabe cuánto tiempo transcurrió, no sabe cuántas veces se hundió y salió a flote. Lo único que sabe es que sobrevivió. Pero ella está hablando con nosotros hoy, no para contarnos la historia de esa noche, no para decirnos que vivió un horror y que la avalancha se llevó a su madre, a su padre, a su familia entera. De lo que ella quiere hablar hoy es de una herida que aún continúa abierta. Lo que yo les quiero contar, lo que yo les quiero que me pongan cuidado, porque es la certeza de que mi hija está viva. Su hija, la que ella llevaba cargada en el instante en que la golpeó la avalancha, tenía 4 años en ese entonces. Hoy debería tener 35 y no ha pasado un solo día en el que Esperanza no piense en ella. Vamos por partes. ¿Por qué Esperanza dice que su niña está con vida si vio cómo toneladas de lodo se la arrancaron de los brazos? Porque ese no fue el último momento en el que la vio. A la mañana siguiente, cuando la rescataron y la llevaron hasta un centro de salud, hubo una coincidencia casi milagrosa. Lo primero que me preguntaron es ¿cómo es su nombre? Yo les dije, yo me llamo Esperanza Fierro. La niña que me atendió me dijo, ay, ¿usted no tiene una hija que llama Diana Marcela Fierro? Yo le dije, sí señora, esa es mi niña. Entonces a mí me tenían instalada en una camilla cuando me la trajeron. ¿Usted la vio? Claro, yo la vi.
La vio, la abrazó y se aseguró de que estaba bien. Asustada, pero sin heridas de consideración. Esperanza, en cambio, estaba muy mal. Tenía una fractura de columna y los médicos decidieron que debía ser trasladada a un hospital más grande. Lo malo fue que no le permitieron llevar a la niña. ¿Y en manos de quién se quedó la niña? Se quedó en manos de una señora amiga porque ella me compraba mi calzado, joyas. Yo le dije, ay, Omaira, usted me puede hacer un favor, vea, quédese con la niña, que el papito está en Cali. Tan pronto como pase todo, pues él viene y se la lleva. No se la van a entregar a nadie más porque el único que quedó es el papá, que sé que está vivo porque está en Cali. Y fue entonces cuando comenzó su verdadera tragedia. Cuando el esposo de Esperanza volvió y fue a buscar a su hija, no la encontró. Dijo, y la niña no la encuentro, Esperanza. La niña no la encuentro. ¿Y esta señora a la que usted se la dejó, qué le dijo? Ella dijo que ella había cuidado a la niña hasta las 3 de la mañana, pero que a las 3 de la mañana ella, ya cansada, porque estaba desde todo el día, entonces se había ido a descansar un ratico, que a las 6 de la mañana que ella llegó ya la niña no estaba. La familia comenzó entonces una búsqueda desesperada. Fueron a todos los hospitales y refugios en busca de su niña, pero nadie la había visto. En ese recorrido angustioso, en cambio, encontraron al hijo de Esperanza, que entonces tenía 3 años y también sobrevivió a la avalancha. La niña, bueno, nunca volvieron a saber de ella. Todos los días uno dice, yo tengo 4 hijos. Yo tengo 4 hijos. Así no aparezcan sino 3. Yo tengo 4 hijos, eso es una incertidumbre que eso no se le desea a nadie. ¿Por qué? Porque si yo la hubiera enterrado, si yo la hubiera visto muerta, si yo no la hubiera encontrado, yo estaría como más tranquila. Bueno, la tragedia se la llevó, como en este momento puedo decir yo, mi papá y mi mamá no me aparecieron. Bueno, se murieron en la avalancha, ¿sí? Pero es que yo dejé mi niña en Cambao viva, yo la dejé viva. Ella habló, ella sabe que sabía mi nombre, todo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no me aparece? Nos acercamos a los 300, puede haber entre 290 y 298 casos que han llegado de personas que están buscando a sus familiares. Casi 300 familias buscando niños. Para entender lo que ocurrió, habría que tratar de imaginar el caos de los días y de los meses posteriores a la tragedia. Niños pequeños, bebés incluso, rescatados en medio del lodo, solos, sin saber cómo volver a sus casas, porque sus casas ya no existían. Sin poder llamar a sus padres, porque sus padres también habían sido arrastrados por la avalancha. NN, llegado del hospital de Federico Lleras, noviembre 15 de 1985. Por la televisión se mostraban los rostros de los pequeños con la esperanza de que alguien los pudiera reconocer. Edad 12 años, Mauricio 5 años, James o Jaime Montealegre, edad 5 años, sexo masculino, María del Carmen Rivillas, edad 9 años. NN o la niña dice llamarse Ana Trujillo. Oscar Hernando Ariza, edad 10 años. NN, edad 3 años aproximadamente. Sexo femenino. Se volvió la feria de los niños, pues no sabían pues qué hacer con esto, entonces gente de buena o mala fe los acogía en sus casas, unos los devolvían, otros no los devolvían, ¿sí? Los llevaron para otros países, tratas de blancas, ventas, ¿sí? Y mientras tanto, padres y madres estaban en un hospital heridos, sin una pierna, sin un brazo, con muchas contusiones que habían salido de la avalancha. La fundación que él creó y que dirige se llama Armando Armero, y no fue pensada para buscar niños ni para reunir familias, sino para preservar la memoria histórica de la ciudad. Francisco González nació y creció en Armero y perdió a su padre y a su hermano en la tragedia. Pero en medio de su labor de recopilar documentos y rescatar recuerdos, apareció la primera madre buscando a su hijo. Luego apareció otra y después sumaron cientos.
él decidió que valía la pena investigar si lo que contaban era verdad. Y comencé a corroborar lo que madres decían. Por ejemplo, mi hermanita salió en tal finca y la tuvo tal señor y se la entregó a un socorrista. Entonces, después de 25 años, ¿sí?, haciendo investigación real, buscando al señor que había dicho esto, que corroborar esta historia, o la señora que decía, mi hija salió viva porque la vi en la televisión. Entonces, busquen los videos. Ahí realmente fue que creímos y creí que estas madres y padres no estaban locos, sino que realmente se habían perdido a sus hijos. Le pregunto por qué las madres acudieron a él y no a las autoridades o al Estado colombiano, y me dice que claro que las madres han acudido a las autoridades, que han buscado ayuda durante años, pero que nunca obtuvieron respuestas. Colombia se preocupa por las víctimas de conflicto armado, pero no por las víctimas de desastres de origen natural. En Colombia hay una ley de víctimas para el conflicto armado, pero no existe una ley de víctimas para desastres de origen natural. Entonces, estas madres y mujeres de Armero son víctimas también, y son unas víctimas al que el Estado le ha volteado la espalda. ¿El Estado nunca le ha ayudado al Estado colombiano? No, señora. Nada es nada. Nadie se ha acordado de que hubieron madres que quedaron sin sus hijos. ¿Cómo se busca a alguien después de 30 años? ¿Cómo se sigue el rastro de 300 personas que tal vez ya sean adultas, que no recuerdan su origen, que quizá vivan en otros países y que a lo mejor ni siquiera hablen la lengua de sus verdaderos padres? Solo existe una forma. El ADN es lo único que determina, ¿sí?, un parentesco real. O sea, estas madres y padres han donado ya o se han hecho la prueba de ADN. Sí. Y eso está en un banco. Con eso estamos armando un banco de ADN que comenzamos a cruzar con los niños hoy adultos. Ya tenemos cerca de 15 niños hoy adultos. Es decir, ustedes han dicho esto, lo han hecho público y esperan que algún chico ya adulto que tendrá entre 30 y 40 años ahora mismo escuche en alguna parte del mundo y se sabe que es de Armero, se haga la prueba. ¿Es eso? Es eso. Entonces, y eso pasa constantemente. Entonces, muchachos que están en Francia, que están en España, que están en Estados Unidos, en Ecuador debe haber muchos muchachos también, porque fue una frontera y fue sitio de paso también en esa época y no había pues tanto control como lo hay hoy día. Entonces, con los muchachos estos, como tú dices, entre 30 y 40 años, entonces hacemos la prueba de ADN, hacemos un banco aparte y lo cruzamos con este banco de ADN total. Es una especie de llamado internacional. En un instante usted verá cómo esta cruzada ya ha comenzado a dar frutos y a reunir familias. Y como otras, inclusive desde Ecuador, siguen en la búsqueda de los hijos que perdieron 30 años atrás. Hay madres que buscan a sus hijos, pero también hay hijos que buscan sus raíces. La tragedia de Armero. Se lo contamos al volver. Esto es Ecuavisa y su Visión 360. Creo que soy una niña adoptada de Armero. Mi nombre es Heidi Di Bella, fui adoptada de la tragedia de Armero. Cada vez que va apareciendo alguno de ellos que dice estar buscando a sus padres, pues llevamos a cabo los cotejos correspondientes para poder ver si podemos reunificar a las familias.